En este video de aquí vimos la parte teórica de la familia RTL. Hoy vamos a ver algunos ejercicios. Bueno, aquí tenemos el primero. Determine el valor de RC, o sea, de este RC, para alimentar un mínimo de 3 compuertas NOT de la familia RTL. Aquí, ¿por dónde le llegamos al problema? Bueno, primero tenemos que saber cuánto es lo que requiere en su base el transistor de la siguiente familia RTL. O sea, si aquí vamos a colocar otro transistor, aquí esta RB es de 1 kilo ohm, entonces tiene que ser otra compuerta igualita. ¿Cuánta corriente es la que necesita aquí en IB una sola compuerta? Entonces, ya sabiendo cuánto necesita una sola compuerta, vamos a multiplicarlo por 3 compuertas y la corriente que proceda de esta compuerta, o sea, de esta primera, a través de RC, esa IC tiene que ser capaz de alimentar por lo menos, o sea, debe ser mayor o igual a 3 veces la corriente de base para esta compuerta. Esa es la forma de solucionar este problema. Vamos a hacerlo. Entonces aquí lo que necesitamos saber es, primero, cuánto es IB. IB vamos a asumir dos valores, los valores extremos. Cuando es 0 volts, aquí a la entrada de la base, IB vale 0, entonces no le demanda nada a la otra compuerta. Así que ese, como no es el peor caso, lo descartamos. El peor caso ocurre cuando aquí tenemos 5 volts. Entonces la corriente de base es VCC, o sea, los 5 volts, menos el voltaje base emisor en saturación. ¿Por qué en saturación? Porque aquí son 5 volts. Entonces, para ese entonces, o con ese valor de entrada, y el transistor Q ya está saturado. Entre RB, aquí RB vale 1 kilo. Sustituimos los valores y tenemos que es 5 volts menos 0.8 volts entre 1 kilo ohm. Y eso viene siendo 5 menos 0.8 entre 1000, o sea 4.2 miliamperes. Eso es lo que me consume una compuerta. Vamos a regresarnos a la otra parte y sé cuánto vale. Hay que considerar el voltaje que hay en este punto y en este punto y dividirlo entre el valor de ese resistor. Que la corriente en el colector es VCC menos voltaje colector emisor en saturación entre el valor del resistor que está atravesando esa corriente, o sea 5 volts menos 0.2 volts entre RC, pues no sé cuánto sea RC todavía, eso es lo que tengo que calcular. Y entonces tengo aquí esto, vamos a llamarle ecuación 1, esto vamos a llamarle ecuación 2, y lo que me planteaba el problema es que IC debe ser mayor o igual que 3 veces la corriente en la base. Ahora, esta va a ser mi ecuación 3. Ahora lo que voy a hacer es sustituir la ecuación 1 y 2 en la 3. Aquí IC es 8 volts RC. Y esto debe ser mayor o igual. 4.8 entre RC mayor o igual que 3 veces IB. O sea, 4.2 miliamperes. Esta es mi ecuación 4. Y entonces ya de ahí lo único que tengo que hacer es despejar RC. Y hacemos esta operación. Y de aquí tenemos entonces que RC debe ser menor o igual de 380 ohms. ¿Qué significa esto? Bueno, si RC es menor, lo que va a producir es que haya una corriente mayor en RC. Si el valor de RC es mayor, entonces es como si estrangulara la corriente que puede pasar por aquí por el colector. Y entonces, esta es la solución del problema. 380 ohms. Ahora vamos con un segundo problema.
Determina el valor de RB en la figura 1, o sea, en esta misma de aquí, de tal forma que B y L, o sea, el voltaje de entrada en bajo, sea 1 volt. Y aquí esta cosa está hecha a propósito, capciosa. B y L, vamos a entender de dónde sale. Este es el voltaje de entrada y este es el voltaje de salida. Aquí en esta compuerta. Entonces aquí tendríamos B in y aquí tendríamos B out. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros tenemos 0 en esa compuerta, no hay corriente en la base y no hay corriente en el colector, entonces la salida es VCC. Esa condición permanece así hasta que ocurre un voltaje de entrada, o sea, un VIL, voltaje de entrada en bajo. Cuando se va incrementando el voltaje, entonces el transistor enciende, comienza a encender poco a poco, y entonces hay un voltaje del colector emisor. Cuando se satura, entonces tenemos un voltaje de entrada en alto. Así que esta región es de saturación, esta región es de corte y esta región, bueno, hasta acá, es la región lineal. Entonces lo que nos está diciendo el problema es: cámbiale el valor a RB, o qué valor debe tener RB, para que este B y L tenga un valor de 1 volt. Este valor de B y L depende de en qué momento empieza a conducir apenas el transistor. O sea, de aquí a aquí, ese voltaje base emisor en on. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar con RB? ¿O cómo podría cambiar RB para que eso ocurra? Simplemente no hay forma de que RB sea mayor o sea menor. Siempre el voltaje base emisor depende de una unión de un material tipo P y un material tipo N, que es en torno a 0.6 volts. Entonces no hay forma posible de que yo, al cambiar el valor de RB, cambie el valor del umbral en el que va a empezar a conducir ese diodo o esa unión de material tipo P con material tipo N. O sea, no se puede. Así que este problema no tiene solución. O sea, y es lo que se escribiría aquí, pero ya propiamente lo que escribiríamos es lo siguiente. Y ahí está. Eso es todo lo que se puede hacer ahí. Problemas de este tipo sirven para asegurarse de si ya entendieron lo que es la parte teórica, aunque sea aplicado a un problema práctico. Aparentemente que tiene que uno estar resolviendo ecuaciones y cosas así, no. Tiene uno que tener en mente siempre la naturaleza física del problema y qué es lo que están preguntando. No nada más empezar a sustituir así por sustituir. Problema 3. Determina el valor de VIH en la figura 1, o sea, es el mismo circuito, si RC es igual a 3 kΩ. Entonces, aquí voy a hacer otra vez la figura 1. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando? Bueno, prácticamente, ¿en qué momento se está saturando el transistor? Este es voltaje de entrada, este es voltaje de salida. O sea, este es B in, este es B out. Entonces, la función de transferencia es una cosa así. Me están preguntando cuál es el valor que a partir del cual yo sigo incrementando el voltaje en la entrada y el transistor va a quedar en saturación. ¿Sí? ¿Cómo se calcula eso? Bueno, vamos a empezar de la malla de este lado. Luego hacemos uso de la relación de corrientes. La corriente en el colector es beta veces la corriente en la base. Calculamos primero la corriente en el colector, calculamos
con esa ecuación que acabo de decir, la corriente en la base, y después con esa corriente en la base y ya teniendo este voltaje base emisor en saturación, más o menos como de 0.8 volts, ya podemos conocer qué voltaje en A es el que produce esa corriente. Sí, ese es el caminito para resolver este problema. Si quieres hacerlo tú, pausa el video y hazlo. Inténtalo hacer por tu cuenta y ya después ves el resultado. Bueno, vamos a empezar entonces. La ecuación que tenemos que describe la corriente a través del colector es corriente en el colector es VCC menos voltaje colector emisor en saturación, eso entre RC. Esa es mi ecuación 1. Ahora, yo ya tengo todos estos valores, así que mi corriente en el colector es 5 menos 0.2 entre 3 kilo ohms. 3 kilo ohms y resulta 1.6 miliamperes. Esa es mi corriente en el colector. Ahora, hay otra ecuación que me dice la relación entre la corriente en el colector es beta veces la corriente en la base. Esta es mi ecuación 2. Voy a sustituir ahora el resultado que acabo de obtener en la ecuación 2, despejando a IB. Entonces yo necesito saber que IB es la corriente en el colector entre beta, o sea, 1.6 miliamperes entre 100. Está fácil, pero me da flojera. Entonces aquí son 16 microamperes. Esa es la corriente en la base. Ahora, ¿qué corriente, perdón, qué voltaje en A me produce esa corriente? Bueno, eso lo puedo calcular del siguiente modo. La corriente la corriente en la base la corriente en la base del transistor es voltaje en A menos voltaje base emisor en saturación entre el valor de ese resistor. Sustituyendo valores, BA no lo conozco, es el que tengo que despejar. Voltaje base emisor en saturación es como 0.8 volts. Y RB vale 1 kilo ohm. Y bueno, esto se queda así. Este es mi voltaje en B. Ahora, como tengo aquí ya el valor, o sea, esta es mi ecuación 3 y esta es mi ecuación 4. Ahora voy a igualar lo que está en la ecuación 3 con lo que está en la ecuación 4. 16 microamperes es igual a BA menos 0.8 volts entre 1 kilo ohm. De aquí necesito despejar a BA. Y entonces ya nada más calculo eso. Y el voltaje en A son 0.816 volts. ¿Ya? Entonces con 0.816 volts yo lo que produzco en esta compuerta es que ya se sature. Fin del problema. Ahora vamos con uno que es parecido. Ahora es determinar el valor de RC en la figura 1 para que B y H sea 2 volts. Vamos a ir a la entrada. Lo que vamos a hacer es sacar cuál es la corriente de base. Luego esa corriente de base la vamos a multiplicar por beta. Y con eso vamos a sacar qué corriente en el colector hay. Qué resistor debe haber en el colector. Para que con ese valor apenas de corriente, entonces ya esté saturado el transistor. Esa es la estrategia para resolver este problema. Ponle pausa al video si quieres e inténtalo hacer tú mismo. Entonces, primero,
V y H ya lo tengo fijo, entonces este va a ser 2 volts. ¿Qué corriente me produce en la base del transistor? Bueno, como sé que el transistor ya está saturado, porque para que sea VIH es que ya estoy entrando en la zona de saturación, entonces aquí es voltaje base emisor en saturación. Entonces mi corriente en IB es voltaje en IN, o sea la entrada, menos voltaje base emisor en saturación entre el valor de RB. Y otra vez, ya lo había calculado arriba, pero ya ni modo, ¿no? Voltaje de entrada es el VIN. Bueno, y ahora vamos a ponerle números. Son 2 volts menos 0.8 volts entre 1 kilo ohm. 1000 es 1.2 miliamperes. Sí. Ahora, eso es lo que hay en la base. Al multiplicarlo beta veces, ya voy a saber cuál es la corriente en el colector. O sea, 100 veces por 1.2 miliamperes. Ese es el resultado anterior por 100. Es 0.12, o sea, 120 miliamperes. Sí, ya sé que están fáciles las operaciones, pero quiero que veas cómo se hace. Bueno, entonces esa es la corriente que hay en el colector. Ahora, de esa malla, esto ya lo conocemos. El voltaje del colector al emisor cuando está en saturación también ya lo conocemos. Entonces, pues ya tenemos casi todo. La corriente en el colector, visto desde la malla de la derecha, es VCC menos voltaje colector emisor en saturación entre RC. Pero IC ya lo tenemos, que vale 120 miliamperes. Entonces eso lo sustituimos acá. Y ya tenemos los demás valores. Entonces tenemos que 120 miliamperes es igual a 5 volts menos voltaje colector emisor en saturación es 0.2 volts entre RC. Y de aquí ya nada más despejamos cuánto vale RC. RC es 5 volts menos 0.2 volts entre 120 miliamperes. 120 milis. 40 ohms. De esta forma entonces tenemos que si RC vale 40 ohms, entonces cuando nosotros apliquemos un voltaje de entrada de 2 volts, entonces este transistor va a estar saturado. Y entonces con eso tenemos resuelto el problema. Así que eso fue todo por hoy. Espero que le hayas sacado provecho.